Bueno, sin más preámbulos, vamos nosotros a empezar con la primera exposición por parte de la doctora Susana Castañeda Oxu. La doctora Susana Castañeda Oxu es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos, ambos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Jueza superior titular del Distrito Judicial de Lima desde el año 2003. Desde el 2019 se desempeña como jueza suprema provisional de la Sala Penal Transitoria. Su línea de investigación de la doctora Susana Castañeda Oxu se versa sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho procesal penal, derecho judicial y derechos humanos. Es en este sentido que vamos a dar pase a la primera exposición por parte de la doctora Susana Castañeda Oxu para darle el uso de la palabra. Bienvenida, doctora Susana Castañeda Oxu, la estamos escuchando. Muchas gracias, Raúl Lozano. Buenos días a todos y a todas. En realidad, para mí es un gran honor participar este día conjuntamente con una profesora destacada de España, María Díaz Grego, a quien por feliz coincidencia tuve oportunidad de invitarla a través del profesor Javier García Roca, un destacado constitucionalista español. De ese modo también agradecer a nuestro presidente, el doctor Ernesto Blume Fortini, a Miguel Vilcapoma, que va a hacer la labor de panelista, y a ti, Raúl Lozano, como moderador. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy día es un tema de singular importancia, porque tengamos en consideración que las mujeres en el país representamos incluso más de la mitad de la población. Y por eso abordar el tema del derecho a una vida libre de violencia y cuáles han sido los efectos de la cuarentena, me parece que es un espacio saludable, necesario y oportuno, dadas las consecuencias del COVID-19 en nuestro país. Y para abordar este tema, creo que en primer lugar tendríamos que hacer mención que nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 2, establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Bien, entonces lo que quería decirles que nuestra norma constitucional en realidad ha sido desarrollada, al igual que varias disposiciones de nuestro texto constitucional, en relación al desarrollo y evolución que se ha experimentado en el ámbito del sistema internacional de los derechos humanos. Y entonces nosotros sabemos que, si bien es verdad que estos dos grandes derechos, uno, un principio de igualdad y derecho también, y la no discriminación ante la ley, estuvieron presentes desde los inicios del constitucionalismo escrito y liberal, también es verdad que su desarrollo ha sido singular a partir de lo que ha dispuesto los tratados internacionales sobre la materia y los específicos en relación a los derechos de la mujer. Y en ese sentido, de manera muy rápida para ingresar al tema, tenemos que en Naciones Unidas dos grandes pactos se han elaborado, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que ambos, ¿no?, abordan lo relacionado a la igualdad y a la no discriminación, y que sus órganos de protección son los que han ido constantemente evolucionando estos conceptos. Pero en el tema de la mujer, un tratado específico es de singular relevancia y nos estamos refiriendo a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que lo vamos a denominar CEDAW a partir de ahora, de 1979 y en vigor desde 1981. Este tratado singular, importante para todas nosotras las mujeres,
marca un hito importante porque establece el deber de todos los estados partes de seguir por los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer en diversos ámbitos a fin de eliminar las prácticas discriminatorias. En el ámbito de nuestro sistema interamericano, como la mayoría de nosotros conocemos, pero entendemos de que estas conferencias también son para el público en general, tenemos dos grandes tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador. Pero como tratado específico en relación al tema que nos convoca ahora, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, a la que le denominaremos, como se conoce, por razones también más prácticas, Convención de Belén do Pará. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta Convención de Belén do Pará? Es que es el primer tratado a nivel internacional que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y esto es muy importante de considerar porque el ámbito privado siempre se había considerado como un tema doméstico donde los estados no podían intervenir, las relaciones de familia eran sagradas, pero luego se vio que no es verdad y que es necesario poner en el tapete y en el debate lo que es también el ámbito privado en relación a la violencia contra la mujer. Esta Convención de Belén do Pará, en su artículo 3, reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y siempre vamos a encontrar la conexión entre género, discriminación e igualdad, porque su artículo 6 incluye que el derecho a una mujer, de toda mujer a una vida libre de violencia, incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Pero entonces ustedes nos dirán a estas alturas qué tienen que ver los tratados con nuestro ordenamiento interno. Yo creo que sí, y como estamos en un ámbito del derecho constitucional, tendríamos que decir que nosotros, el Estado peruano y su población, se encuentran vinculados a lo que digan estos tratados internacionales y también sus órganos de protección en virtud a disposiciones de la Constitución, como es el artículo 55, que establece que los tratados en vigor forman parte del derecho interno. Luego el artículo 205, que establece el sistema de peticiones individuales por la cual quien se sienta que en el orden interno ni su Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional le han brindado la protección que requería, puede acudir a los órganos internacionales establecidos en los respectivos tratados que Perú ha suscrito. La cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución, que toma el modelo de la Constitución española, el artículo 10, establece el principio de interpretación conforme a los tratados de derechos humanos y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que además los derechos de nuestra Constitución se interpretarán de conformidad con lo que establezcan los órganos jurisdiccionales. En este caso, para el caso de Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente la Corte Penal Internacional cuando existe un caso contra Perú. Además, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido el rango constitucional de los tratados y la eficacia directa de los tratados, a lo que sumamos el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los estados partes se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte. Es más, en el caso peruano, tenemos la ley 27775 que establece el cumplimiento de las sentencias internacionales. Bien, y a todo esto agregamos como última acotación la famosa doctrina del control de convencionalidad
establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces a estas alturas de lo que estamos hablando, lo que queremos dejar claro es que la interpretación y la aplicación de las disposiciones de la Constitución y de las leyes que los desarrollan en todas las áreas y en específico en el tema que nos ocupa, deben ser leídas, interpretadas y aplicadas de manera conjunta con lo que prescriben los tratados de derechos humanos, los informes y recomendaciones y decisiones del Comité de la CEDAW, las sentencias de la Corte Interamericana, sin perjuicio de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces estos órganos de protección de los derechos humanos han emitido sentencias, informes muy relevantes que nosotros los jueces y también los funcionarios del Estado, y por qué no los particulares, deben tener en consideración. Y así, en el ámbito del Comité de la CEDAW, ha establecido recomendaciones generales, como la número 19, denominada la violencia contra la mujer, que es de 1992, y ahí define que en la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Y ahí hace una mención de cuáles son los actos de violencia contra la mujer, pero lo que interesa es que concluye que la violencia contra la discriminación, contra la mujer, constituye discriminación. Y sobre todo, como se trata de un tema donde el Estado tiene un rol fundamental, establece también la diligencia debida de los Estados partes para eliminar la discriminación contra la mujer, que es practicada no solo por los funcionarios y agentes del Estado, sino también por cualquier persona, organizaciones o empresas. Bien, esta recomendación general ha sido actualizada por la recomendación número 35 del año 2017, que se llama Violencia por razón de género contra la mujer. ¿Y eso por qué? Porque en la evolución de la doctrina, ¿no?, de la CEDAW y del Comité de la CEDAW, ya se va a dejar en claro que la discriminación por motivo de sexo se debe interpretar de manera conjunta con los artículos 2 y 5 de la Convención de la CEDAW y abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. Y ahí nos interesa entrar a un tema bien relevante, que es que el término sexo para el Comité de la CEDAW se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. En cambio, el término género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer. Bien, nuestra Comisión Interamericana también ha tenido importantes avances en esta materia. Recuerden ustedes que primero fue la Convención de Belén do Pará, luego en el ámbito europeo viene el famoso Convenio de Estambul, también para proteger a la mujer contra la violencia del año 2011 y puesto en vigor en el año 2014, ¿no? Un tratado mucho más moderno que tiene políticas integrales y que, bueno, en comparación a la nuestra, que es mucha más antigua, por supuesto que ha tratado de superar las imperfecciones que pudiera tener nuestra Convención de Belén do Pará, pero son instrumentos valiosísimos que nosotros tenemos que tener en consideración. La Comisión Interamericana tiene diversos informes, entre ellos el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, y luego de la pandemia ha emitido la resolución 1/2020, que se llama Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, cuyo fundamento 51 establece que se deben fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento, así como se deben reformular los mecanismos tradicionales de respuesta.
¿Y qué decir de nuestra Corte Interamericana para ir ya terminando este punto? Importantísimas sentencias que solamente mencionaremos, la famosa sentencia de González y otras del campo algodonero versus México, donde aborda el tema de estereotipos de género y los roles de policía, fiscales y jueces. Esta base ha servido para que Perú dicte toda una normativa referida a lograr la igualdad de género. Pero en la materia de la violencia contra la mujer se dicta la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ha seguido las tendencias sobre el tema, ¿no? Y tiene como punto referencial la Convención de Belén do Pará. Bien, entonces nosotros vamos a ver que en nuestro país tenemos, en base a la normativa convencional, ¿no? Y a nuestras disposiciones de la Constitución, todo un sistema articulado en defensa de la mujer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Porque lo que interesa es el marco normativo, por supuesto, porque ese es el que nos sirve de parámetro a todos, pero también nos interesa la realidad. Y entonces a mí me gustaría darles lectura a unas estadísticas que por favor quiero que tomen mucha atención y para ver ingresos a nivel nacional, ¿no? Por violación sexual, que es una de las características de violencia contra la mujer, y decirles que en el año 2015 ingresaron a nivel nacional al Poder Judicial 4.322 denuncias por violación sexual. 2015. 2016, 3.935. 2017, 4.716, 2018, 4.421, 2019, 4.418, y hasta la fecha, en mayo, al 1 de mayo del 2020, 750. En total, 22.562 casos de violación sexual. Entonces, miren ustedes, es un tema preocupante la violencia contra la mujer en Perú. La violación sexual, es cierto que también se produce en agravio de niños, pero la mayor proporción de datos de la estadística es contra mujeres y niñas. 22.562 casos de violación sexual. ¿Cuántas condenas por violación sexual? Del 2012 al 2019. La cifra llega, para que lo entiendan ustedes, los últimos años, 2018, 1.868, y 2019, 1.828 casos de violación sexual condenados. Y tengan en cuenta que inclusive en Perú se da la pena de cadena perpetua para los casos de violación de menores de edad. Es decir, que ni siquiera la pena tiene efectos disuasivos en estos casos. ¿Y qué pasa con el feminicidio, que es la expresión más intensa de la violación contra la mujer? Entonces, ahí los temas también son preocupantes. En el 2018 ingresaron para feminicidio 95 y tentativa de feminicidio 181. En el 2019, 212, tentativa 162. Y en el 2020, en lo que va de enero a mayo, 187 feminicidios y 23 tentativas de feminicidio. En realidad, miren, violación sexual y feminicidio, que son expresiones violentas, ¿no? En una sociedad, los tenemos en gran proporción. Y luego viene el tema de los integrantes del grupo familiar, y ahí sí que de verdad debemos tener en consideración lo que está pasando en nuestro país y qué es lo que podemos hacer. En el año 2016 ingresaron 124.583 ingresos sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En el 2017, 218.123. En el 2018, 288.369. En el 2019, 333.231. Y en lo que va del 2020, que estamos a abril, esta estadística es de enero a abril del 2020, tenemos una cantidad también preocupante, 67.633 ingresos por violencia contra la mujer. Claro, por eso estamos considerados como uno de los países
que tiene el mayor porcentaje de agresiones y violencia contra la mujer. Estos datos, por si acaso, son extraídos de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Y en cuanto a las medidas de protección a nivel nacional, también el número es altísimo: 109.370 medidas en el 2016, 187.888 en el 2017, 264.624 en el 2018, 2019, 278.791, y en lo que va del año a abril, 55.737. Vean ustedes las cantidades estas estadísticas tan fuertes de violencia contra la mujer. En realidad nos debe llamar poderosamente la atención, ¿no? Porque yo como jueza digo, un sistema de justicia puede soportar esta carga desmesurada, se puede dar una justicia de calidad teniendo tantísimos casos y que no se cumpla con el presupuesto adecuado para tener una justicia especializada, porque lamentablemente, y esa no es la situación ni la solución al problema. Acá cuando llegan al Poder Judicial o al Ministerio Público es porque la violación ya se ha cometido. Es decir, que el sistema preventivo ha fallado. Y ese es el problema de nuestro país. Es un problema muy delicado que quizás esta es la oportunidad que tenemos a María Díaz Greco, que también trabaja en el Parlamento Europeo, para que nos diga qué están haciendo allá. Yo sé que son situaciones diferentes, son realidades distintas, pero lo que ellos puedan hacer, de qué manera nosotros nos pueda servir, porque esto significa hacer un análisis hacia el pasado. ¿Qué ha pasado con nuestra familia? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? ¿Qué nos ha pasado como peruanos para llegar a un estado de violencia tan alto? Bien, ahora yo creo que es correcto que cuando se dicte el estado de emergencia se diga que estamos ante una doble pandemia. La pandemia producida por el COVID y las mujeres, la pandemia producida por la violencia contra la mujer. Ya saben ustedes que estoy mirando la hora porque empecé, me avisas por favor Raúl por el tiempo, ya saben ustedes que estamos en estado de emergencia desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del año 2020 y que la brecha de género crece ante la pandemia. Los sectores más afectados por la crisis tienen una elevada participación femenina. Sin embargo, los rubros que se han incluido en la fase 1, según el Decreto Supremo 80-2020 PCM, son poco intensivos en la contratación de mujeres. Si ustedes ven el anexo del Decreto Supremo 80-2020, que es la fase 1, tenemos que se va a reanudar en esta fase: minería e industria, construcción, servicio y turismo. Que dadas las condiciones de los protocolos que se han establecido, es evidente que las mujeres no van a poder acceder muy pronto a su entorno laboral. Por eso es que salió una noticia muy interesante en El Comercio, donde decía que solo el 8% de mujeres habrían retornado a sus trabajos formales durante la fase 1. Formales, porque el trabajo informal, ese no lo contamos. Y que en comparación a los hombres que tenían el 19% que habían retornado a sus trabajos. Además, miren ustedes, aborda servicio de asesoría empresarial SAE, aborda un tema que es muy especial, el tema de la carga de los roles del hogar. ¿Qué pasa? Que en el tema de la carga del hogar, las mujeres son las que están al cuidado de los mayores, al cuidado de los discapacitados, de las labores del hogar, de la teleeducación, y por eso es que ya se dice, de hecho, dice esta noticia, las mujeres, 67% han ocupado la mayor parte de su tiempo haciendo los quehaceres del hogar, mientras que los hombres lo hicieron en menor proporción, 48%. Entonces tratan de encontrar soluciones a esta problemática que de hecho se va a presentar. Bien, sabemos nosotros también que la violencia se va a exacerbar con motivo del confinamiento. Definitivamente se producen situaciones de estrés, hay un incremento de la probabilidad del abuso,
El abusador estará las 24 horas del día con la persona, si es que no sale los pocos momentos que nos permiten, porque a partir primero de las 8 de la noche, después, más tarde, donde hubo el tema de lo que yo le digo el toque de queda, pero se llama inmovilización social en términos del gobierno, los días domingos estamos todo el día, toda la familia. Entonces, todo esto, sin duda, va a generar problemas de violencia y ya se vienen presentando. La Defensoría del Pueblo tiene un reporte muy importante que se llama Igualdad y Violencia, y en la número 4, que es de mayo del 2020, se pregunta, ¿qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio? Y da cuenta de 202 casos de adultas desaparecidas y 355 menores de edad. Esto significa que 557 mujeres han sido reportadas como víctimas de esta forma de violencia desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo del 2020. También da cuenta que en esta misma fecha se han producido 21 feminicidios y 14 tentativas de feminicidio. Por tanto, miren ustedes, y esto después, si el tiempo lo permite, o en el momento de que entremos a contestar algunas preguntas o algunas reflexiones, el tema ha continuado de la violencia contra la mujer. ¿Pero qué se ha hecho? Ya dijimos hace un momento que este es un tema que compete, en primer lugar, a la debida diligencia a los estados, pero también nos compromete a nosotros como sociedad. Lo que se ha hecho en primer lugar es dar un bono excepcional de 380 soles, y la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, precisó que solo las mujeres entre 18 a 60 años podrían acudir a cobrar el subsidio. Y acuérdense que el bono excepcional luego pasa a ser un bono universal, un bono rural y un bono independiente. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente encargado de ver la política de atacar la violencia contra la mujer, ha dispuesto que el servicio de atención y orientación especializada a través de la línea 100 brinde protección, apoyo psicológico, coordinaciones con el patrullaje de la Policía Nacional, ¿no?, con la finalidad de atender este problema. Desde el 16 de marzo al 3 de mayo han recibido 23.194 llamadas, de las cuales 17.842 corresponden a llamadas de mujeres y 6.039 fueron niños, niñas y adolescentes. Vean ustedes cómo el tema es muy delicado. Hay hogares de refugio temporal que continúan brindando atención para los niveles de riesgo moderado y severo, pero en realidad no hay un número adecuado. El patrullaje de la Policía Nacional más cercana en realidad a veces no se produce, porque la policía, ya sabemos, junto con las Fuerzas Armadas, están dedicadas a ver el tema del orden público y de todas las incidencias que se produzcan con motivo de las restricciones que se han decretado a raíz del estado de emergencia. También se ha dado el decreto de urgencia, el 05-2020, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. Creo que es una política adecuada por parte del gobierno. También en el ámbito de justicia se da un decreto supremo, el 110-2020 EF, donde da una transferencia de partidas presupuestales al Poder Judicial por un monto de 37.560.000 soles para financiar acciones para reducir la violencia contra la mujer y, en el caso nuestro, para crear nuevos módulos que atiendan casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pero el otro punto que también se ha dado y que tiene conexión con el ámbito de la justicia es el decreto legislativo 1470. Este decreto establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este decreto legislativo? Porque aborda, es puntual, aborda el tema del acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia. Sobre este punto
tenemos que reconocer que el COVID... ¿Aló? Dime. Un minuto, doctora. Ya, queremos decir que el COVID afectó a todas las actividades y en el caso del Poder Judicial tenemos que se suspendieron las labores, pero hubieron órganos de emergencia, entre ellos 2 juzgados especializados a los que se le encargaron, entre otras funciones, ver el tema de las medidas de protección. Después del 15 de mayo han empezado a funcionar los juzgados de familia, pero solamente para ver medidas de protección. Los otros temas se han quedado en espera. Entre tanto, se implementen todas las medidas que haga posible reiniciar la justicia, el sistema de justicia a nivel nacional. Lo que interesa de este decreto legislativo es que virtualiza el tema del acceso a la justicia. Las medidas de protección también serán solicitadas de una vía mucho más rápida para que los jueces puedan atender, por supuesto, sin tiempo para explicar que no necesariamente es una medida que pueda resolver el problema, pero al menos ha paliado el problema. Y nosotros consideramos de que las estadísticas en realidad no son todas las completas. Hay una cifra negra que siempre queda latente, que no se denuncia, peor en estos tiempos de pandemia, donde hay restricciones a la libertad de movimiento, donde tienes a la persona a tu lado. Entiendan que también se da la interseccionalidad. Hay mujeres pobres, rurales, quechohablantes, etcétera, que quizás no puedan acceder a estos beneficios y por lo tanto el tema está propuesto. El problema es muy grave, duele mucho a mí como jueza cuando todos los días me pongo a ver los casos de violencia sexual, especialmente padres, hermanos, primos, padrastros, los amigos más allegados, ver cómo se cometen estos delitos, cómo matan a las mujeres, cómo siguen los problemas. Duele, 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 pero algo tenemos que hacer. No hay mayor tiempo, solo decirles de que el Estado tiene un deber reforzado de diligencia y la sociedad tiene que cambiar. Y yo creo que esta crisis nos tiene que dejar huella y tiene que cambiar, porque si hay solidaridad para ver lo que está pasando, tiene que haber solidaridad con la mujer. Muchas gracias.